Dios me los bendiga en este día y siempre. Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir la palabra de Dios a través del canal 28 de Napa y a todos los que nos ayudan y que pueda ser posible poder compartir la palabra de Dios, ya que es el propósito por lo cual estamos aquí dedicándole este tiempo al Señor, primeramente nosotros, y esperando que alguna persona pueda prender el canal los domingos a las 8:30 y pueda beneficiarse de esta enseñanza, ya que es el propósito, poner una esperanza en su corazón, ¿verdad? Porque en veces en la vida se pierde la esperanza y ese es el propósito, porque la palabra de Dios, ese es el propósito, poner una esperanza en nuestro corazón, de que Dios es bueno, de que Dios puede resolver nuestros problemas, nuestras necesidades. Yo soy Miguel Delgado, me congrego en la Iglesia Comunidad Vino Nuevo que está por La Laurel. Ahí en su pantalla va a ver la dirección. Ahí desde ahorita lo invito a que, si usted en este momento está prendiendo su televisión y va a tomarse un café con un pan, lo que sea, porque es la hora del cafecito, un panecito, de lo que sea, y usted prendió su televisión, no lo apague, manténgase allí, porque yo sé que el Señor lo va a bendecir. Porque me bendijo a mí la palabra de Dios en el primer día que la escuché. Yo creo que tiene el poder para seguir bendiciendo, y le pedimos que haga el esfuerzo de mantenerle allí en ese canal y pueda escuchar esta enseñanza que vamos a compartir hoy, en este momento. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir esta palabra al canal 28 y a los que están atrás de las cámaras. Dios me los bendiga. Y antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración, para que el Señor se mueva, para que el Señor añada bendición, y esto se vuelva bendecido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por cada persona que tú vas a traer a escuchar este mensaje. Bendícelo, Padre. Quien quiera que sea, quizás es un familiar, quizás es un amigo, una persona que no me conoce, que hasta en este momento es la primera vez que me está viendo. Bendícelo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy voy a compartir la palabra del Señor y le puse por tema: Dios siempre está hablando. Ese es el tema, Y voy a leer una parte bíblica que está en Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al 3. Si tiene Biblia, usted acompáñeme ahí en su casa, para que usted mismo se cerciore de que estamos compartiendo un verso que está en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es que darles a entender, que me está viendo, escuchando, es que Dios existe y que el Señor siempre ha estado hablando al hombre de una forma o de otra. Siempre ha estado hablando al hombre, porque el propósito de Dios es dar a conocer su misericordia, su amor, y de que Él existe y que es un Dios poderoso. Por lo tanto, Él siempre ha estado hablando al hombre. Desde la creación del hombre, Dios siempre ha estado tratando con el hombre y le ha estado hablando a su corazón para que reciba la bendición, para que lo conozca y siga y conozca su voluntad y siga su voluntad. El versículo que acabo de leer está hablando de que en un tiempo el Señor nos habló a nuestros padres por los profetas. Los profetas siempre han hablado de Dios, dan a conocer su palabra, dan a conocer su voluntad al hombre, como siempre han existido personas que hablan del Señor.
En aquel tiempo hubo profetas que hablaron del Señor, que hablaron de Jesucristo, que hablaron de la creación de Dios, de todo lo que es Dios hablaron, ¿verdad? Y aún sigue hablando individualmente a cada persona, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ¿verdad? Aún a usted mismo le ha hablado Dios quizás, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que es Dios. Dios nos habla a través de un sueño. Dios nos habla a través de una persona. O sentimos algo en el corazón, ¿verdad? Y ese sentir en nuestro corazón nos damos cuenta que no es nuestro, sino que es algo que viene de otra manera de Dios, ¿verdad? Que viene de Dios. Lo sentimos, ¿verdad? Que es algo que no es de nosotros, sino que es de Dios. Entonces, yo sé que Dios le habla a todo ser humano, de muchas maneras. Y yo le digo que le habla de un sueño porque a mí me ha hablado en sueños y a muchas personas les ha hablado en sueños, ¿verdad? Y muchas veces nos habla al corazón también, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña de muchas maneras que Dios nos puede hablar, ¿verdad? Por eso le digo, ¿verdad?, que Dios siempre nos ha estado hablando. No hay persona en el mundo que va a poder decir, yo nunca escuché nada de Dios, nunca sentí nada de Dios. Primeramente porque el hombre está constituido de 3 cosas, de cuerpo, de alma y de espíritu. El ser humano está constituido de esas 3 cosas. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y el espíritu es una cosa que Dios puso en el hombre, ¿verdad? Y que es de Dios. La única manera que Dios toca al hombre es a través del espíritu del hombre. Entonces usted tiene siempre, usted tiene un espíritu dentro de sí que es de Dios, ¿verdad? Y por eso cuando Dios le habla, usted puede saber que es Dios cuando le habla. Sabemos que Dios, cuando Jesucristo se manifestó en la tierra, es una manifestación de Dios. Es Dios hablándonos. Jesucristo vino a hablarnos, ¿verdad? Entonces Él nació y creció. Y dice la Biblia que a los 30 años empezó su ministerio, ¿verdad? Y duró 3 años y medio compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que cuando Jesucristo vino, se manifestó a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios que hizo hablar a su pueblo Israel, pero su pueblo no entendieron, no lo conocieron. No reconocieron que Dios les estaba hablando. Y así hay mucha gente en el mundo, que Dios les habla y no entienden qué es Dios. O lo entienden, pero hacen caso omiso a que Dios les está hablando. Entonces, el hombre no tiene excusa para poder decir que Dios nunca le ha hablado o que Dios no existe. Siempre el hombre va a tener algo dentro de él que le va a hablar, que le va a dar testimonio de que Dios existe y muchas veces va a sentir que Dios le habla. Entonces, el propósito mío es darle a entender que Dios siempre va a tratar con el hombre y Dios siempre le va a hablar al hombre. Los versos que leímos también nos habla de los profetas, pero nos dice, en esos posteros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En estos últimos tiempos tenemos aproximadamente como 2000 años que Jesucristo vino, ¿verdad?, en carne y anduvo predicando su palabra por 3 años y medio, ¿verdad? Y todos los que creyeron en Él siguieron compartiendo la palabra de Dios hasta nuestros días. O sea, en otras palabras, hace 2000 años que Dios nos está hablando a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que el hombre tenga esperanza, para que el hombre conozca la voluntad de Dios. La Biblia consta de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento, y todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. La Biblia nos menciona de 4 evangelios que nos informan de la vida de Jesucristo. Cada evangelio habla diferente, está enfocado en diferentes cosas, pero los 4 evangelios hablan de Jesucristo, ¿verdad? Y allí en esos evangelios conocemos la vida de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, por dónde caminó Jesucristo, dónde anduvo y cuál es el propósito de Él. Y la Biblia nos enseña que el propósito del hombre es que siga sus pisadas. Entonces, Dios ha estado hablando a través de Jesucristo aproximadamente como 2000 años, le ha estado hablando al hombre. Entonces, el hombre no puede tener la excusa de que nunca ha escuchado de Dios o que Dios no existe. El hombre no puede tener esa excusa. Dios te está hablando a ti que me estás viendo.
Dios te está dando la oportunidad que lo busques para darte vida eterna, porque Jesucristo, el propósito por el que Él vino, a hablarnos nuestra palabra y a morir por nosotros en la cruz del Calvario, fue para darnos vida eterna. Y Dios quiere que todo hombre venga al arrepentimiento y sea salvo. O sea, Dios quiere que el hombre sea salvo a través de Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Porque es el único que puede salvarnos. Dice que Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados, lo que nos limpia de nuestros pecados. ¿Verdad? Y es hermoso conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay dos cosas que hace Jesucristo en nuestras vidas cuando confiamos en Él. Primeramente nos perdona cuando le confesamos nuestro pecado. Y segundo, nos limpia para que no lo sigamos cometiendo. Porque una cosa pasa, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos, sucede una cosa, y es que Dios nos limpia de nuestro pecado. No solamente no nos lo toma en cuenta ya, sino que también nos limpia para que no lo vuelvamos a cometer, ¿verdad?, de nuevo, ¿verdad?, o que no quedemos esclavizados a ese pecado. Porque Dios quiere que seamos libres de todo pecado, libres para tener la paz de Dios en nuestros corazones. Porque una cosa que causa el pecado es que nos esclaviza. No solamente nos esclaviza, nos quita la paz que Dios quiere darnos. Entonces, Jesucristo tiene aproximadamente 2000 años hablando al hombre. Aproveche esa palabra, aproveche esa bendición de que Jesucristo vino a hablar su palabra y enseguida los apóstoles continuaron hablando la palabra y luego los discípulos y hasta nuestros días. Todo hombre que habla de Jesucristo, de su vida, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios le está hablando a usted para que aproveche esa oportunidad que tiene de tener vida eterna, ¿va? Entonces Dios, nos damos cuenta que Dios siempre va a estar hablando al hombre, todo momento. Todo hombre tiene la oportunidad de ser salvo. Todo hombre tiene la oportunidad de conocer la palabra de Dios y la verdad, ¿verdad? Entonces aprovecha esa oportunidad que Dios le da. Vamos a leer otros versos de la Biblia, porque Jesucristo, ya les dije el tiempo que tiene hablando al hombre, Dios tratando al hombre a través de su Hijo, ¿verdad? Y que la Biblia dice que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso quiere decir, ¿verdad?, que resucitó, está sentado a la diestra del Padre, pero la Biblia nos dice que Él se va a volver a manifestar por segunda vez. Él va a volver a esta tierra. Y ya no viene relacionado nada con el pecado, ahora viene con poder, ¿verdad? La primera vez Jesucristo vino, dice la Biblia que se despojó de su deidad, se despojó de toda su gloria para hacerse hombre, ¿verdad?, y morir por nosotros. Ahora, Él resucitó y la Biblia dice, el verso que acabo de leer dice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesucristo ahora está glorificado, está sentado a la diestra del Padre y ha prometido volver por segunda vez. Entonces cuando Dios se manifiesta en nosotros, es una oportunidad para que el hombre reciba la bendición cuando Dios se manifiesta al hombre. Les comentaba al principio que Jesucristo vino a los suyos, al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron. O sea, quiere decir que Israel no aprovechó la venida de Jesucristo. No aprovechó el evangelio de la paz que Jesucristo venía predicando, ¿va? Y se quedaron en tinieblas. Ahora vemos al pueblo de Israel, ¿va?, que es una nación que ha sufrido, ¿va?, por causa de que negó o no aceptó al Salvador de sus vidas. No aceptó al Creador del universo, que es Jesucristo. Entonces aquí hay un versículo, ¿va?, que lo voy a leer, ¿va?, para que nos demos cuenta que el Señor se va a volver a manifestar al hombre por segunda vez, ¿va?, y en esa segunda vez va a traer bendición, como todo el tiempo que el Señor trae bendición a los que le buscan. El Señor bendice al hombre. Vamos a leer San Juan 2, primera de Juan 2:28. La epístola de primera de Juan 2:28. Vamos a compartir a ver qué dice en esa parte. Si tiene su Biblia, vaya a su Biblia, y cerciórese, ¿va?, de que la palabra de Dios lo dice así. Dice primera de Juan 2:28, dice: y ahora, hijitos,
permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mira, este versículo nos habla, nos dice que permanezcamos en Él, en Jesucristo. Y dice, para que cuando se manifieste, o sea que va a llegar el día en que Jesucristo se va a manifestar al mundo por segunda vez. Y dice, tengamos confianza, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, Dios le habla al hombre para que permanezca en Dios, para que permanezca en su voluntad, para que permanezca en Jesucristo. Porque cuando se manifieste Jesucristo, Él viene por los que lo esperan, Él viene por los que permanecen en Él. Y los que no permanezcan en Él, dice la Biblia que se van a alejar de Él avergonzados, porque no tuvieron, ¿verdad?, el deseo, ¿verdad?, de hacer su voluntad mientras tenían vida, mientras tenían oportunidad. Entonces aproveche esa oportunidad porque Cristo viene por segunda vez. Y mi deseo es que todo hombre conozca ese acontecimiento. Se dé cuenta que esa venida de Cristo viene por un pueblo, ¿verdad?, que lo está esperando, un pueblo que lo ama. Aproveche esa oportunidad. Usted que me está viendo, si es amigo, ¿verdad? Yo en el tiempo del caminar de la vida, ¿verdad?, me gustaba mucho el básquetbol. Y hay muchas personas que conozco por el juego del básquetbol, ¿verdad? Y quizás alguno de ustedes me está viendo, ¿verdad? Y lo invito a que me acompañe a la iglesia, lo invito a que conozca a Jesucristo y que esté preparado para cuando Jesucristo se manifieste, usted sea uno de los que, por el cual Jesucristo venga, ¿verdad?, por usted. Aproveche esa oportunidad y no se aleje, para que en aquel día no se aleje de Él avergonzado, porque Jesús se va a manifestar al hombre, se va a manifestar a este mundo para salvar a los que lo esperan. Vamos a leer otra cita para que nos demos cuenta, ¿va?, que Dios siempre va a estar manifestándose a nosotros. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10 y nos dice así. Váyase a su Biblia, y le recomiendo, ¿va?, que si usted no tiene una Biblia en su casa, pues se compre una porque es la que da testimonio de Jesucristo. Cómprese una Biblia, ¿va?, para que la estudie, la lea y pueda cerciorarse, ¿va?, de lo que Dios le promete a usted, de lo que Dios tiene para usted y de lo que usted puede hacer para Dios, ¿verdad?, para que ande en su voluntad. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice así, voy a leer desde el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Mire qué hermoso versículo aquí, estamos leyendo aquí en Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice que cuando nosotros nos convertimos a Cristo de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, estamos esperando con esa acción, ¿verdad?, de adorar solamente a Dios. Estamos esperando de los cielos a su Hijo. En una parte de Hechos, ¿verdad?, cuando Jesucristo ascendió al cielo, la Biblia dice que estaban muchos testigos vieron a Jesús ascender al cielo, ¿va?, hasta que una nube lo cubrió allá en lo alto. Y cuando estaban viendo a Jesucristo que se perdía en una nube, se aparecieron dos ángeles a sus lados. Y les dijeron, ese Jesús que ustedes ven, que asciende al cielo, así como lo ven que va, así vendrá de nuevo. Entonces, nosotros que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad?, y usted que me está viendo, ponga su fe en Cristo, esperamos de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Jesús resucitó, está sentado a la diestra del Padre y ha prometido volver nuevamente. Y fíjese a lo que viene. Dice, que nos libra de la ira venidera. Vivimos en un mundo completamente quebrado, ¿verdad?, en un mundo completamente, cada vez vemos que la gente está más perdida.
la gente se llena más de maldad. O sea, vivimos en un mundo que se está derrumbando, ¿verdad? Y todo eso, ¿saben por qué es? Por el pecado del hombre. El pecado del hombre no solamente destruye la vida de él mismo, sino que destruye la humanidad, destruye lo que Dios creó, ¿verdad? El mundo lo destruye. Y entonces nos vamos a dar cuenta que Dios va a traer a juicio todo ese pecado. Va a traer a juicio a toda esa gente, ¿va?, que no tuvo en bien buscar a Dios, sino que se apartó de Dios y siguió sus propios caminos, llenos de maldad, llenos de iniquidad. Entonces, por esa causa viene la ira de Dios a este mundo. ¿Va? Cuando vienen desastres naturales, ¿va?, le decimos que el juicio, los desastres de la madre naturaleza, ¿va? Pero realmente cuando hay un desastre natural, la mano de Dios está envuelta. Dios está hablándole a la gente, ¿verdad?, que se dé cuenta, ¿verdad?, que la vida es corta, que la aprovechemos buscando a Dios, que la aprovechemos sirviéndole a Dios. Porque el propósito por el cual Dios crea al hombre es para que le sirviera, para que lo adorara, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad?, podemos ver que en el mundo, ¿verdad?, tenemos un canto para todo, ¿verdad?, pero para Dios se escasean. Para Dios no hay cantos, no hay alabanzas. Y déjeme decirle que es una experiencia maravillosa, ¿verdad?, cambiar los cantos a la mujer, los cantos a la botella, los cantos, cambiarlos de sentido, cantarle a Dios. Es una experiencia maravillosa que te transforma el alma, te transforma tu pensamiento, te transforma, te pone el deseo en tu corazón de servir a Dios, de ser una buena persona para agradarle a Dios, ¿verdad?, y servir en este mundo a toda persona que pueda ayudar. Es maravilloso, ¿verdad? Pero solamente cuando tú pones en tu mente las cosas de Dios. Cuando te propones adorar a Dios, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, como dice el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y cuando dispones en tu corazón levantar un cántico al Señor, de todos esos cantos que tienes, vea dejando esos cantos y pon un canto en tu mente, en tu boca para Dios. Y Dios te va a empezar tú vas a empezar a ver que eso cambia muchas cosas, que eso cambia tu forma de ser. Entonces, procura acercarte al Señor, porque dice la Biblia que Jesús viene a librarnos de la ira venidera. Viene el juicio sobre este mundo. Y el único que nos puede librar de este juicio es Jesucristo. Porque a eso viene, a librarnos de la ira venidera, ¿verdad?, y poder celebrar con Él fiesta en el cielo. Vamos a leer otro versículo que tengo aquí, ¿va?, y que me gusta mucho. Primera de Tesalonicenses 4:16. Ahí mismo en la epístola de Primera de Tesalonicenses 4:16. No se le olvide leerlo ahí en su casa, usted que me está viendo, y confirme, va, usted mismo que la palabra de Dios dice eso. Y dice así, 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, como yo le decía al principio, ¿va?, la segunda venida de Cristo ahora viene con poder. La primera vez venía como siervo, ¿verdad?, a morir por el pecado del mundo, ¿verdad?, y venía a obedecer, a servir. Ahora no, ahora viene con, la Biblia nos dice, como el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora viene con poder de Dios a salvar a los redimidos por Él, por su sangre preciosa. Dice que descenderá del cielo, ¿va?, y que cuando Él descienda del cielo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando Él venga, van a resucitar los muertos. Todos los que murieron en Cristo van a resucitar para irse con Él.
Y hay otra parte en la Biblia que está en Corintios 15 por ahí. Dice que los que aún estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ustedes ahora han visto alguna película por ahí, ¿verdad?, de cómo gente se desaparece. Pues va a suceder este acontecimiento. Cuando Jesucristo dice que en un abrir y cerrar el hombre va a ser transformado. O sea, de ese cuerpo terrenal va a recibir un cuerpo celestial y va a ser transformado y levantado. Y nos vamos a encontrar con Jesucristo en las nubes. Eso es algo que usted ve en películas, pero es algo que va a acontecer en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, sea partícipe de esas cosas. ¿Cómo? Poniendo su fe en Cristo. Poniendo su confianza en Cristo. Creyendo en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque es la única manera de que el hombre pueda recibir perdón de pecados. Es la única manera de que el hombre puede ser transformada su vida. De una vida pecaminosa a una vida santa. Porque la santidad no es que tú seas perfecto. La santidad es que tú tomes tiempo para servirle a Dios. Que tú tomes tiempo para adorar a Dios. ¿Verdad? Entonces yo te invito a que aproveches esa oportunidad. ¿Verdad? Porque se va a acabar el tiempo. Se va a acabar el tiempo en que Dios, ¿verdad?, el hombre lo va a querer buscar y ya no va a haber tiempo, ya no se va a poder. Porque Dios ha estado tratando con el hombre de tiempo en tiempo. Y de Jesucristo hasta ahorita estamos en el tiempo de la gracia. O sea, la salvación es gratuita, nomás que tú creas y sigas a Cristo. Esa es la salvación. Pero un día que Jesucristo venga por su iglesia y que suceda eso que te estoy diciendo, ¿va?, que va a suceder, que Cristo venga por su pueblo, ¿va?, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aún vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es algo que va a acontecer, ¿va? Y cuando eso acontezca, se acabó el tiempo de la gracia. Ahora ya nadie va a poder ser salvo por gracia, o sea, gratuitamente. Ya viene juicio sobre los hombres por su pecado. Ahora va a pagar con su propia sangre, con su propia vida, ¿verdad?, el no haber escuchado el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. El no haber creído en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿va?, que Dios siempre va a hablar al hombre. Y ahorita mismo, tú que me estás viendo, ¿verdad?, si eres amigo, compañero, conocido, ¿verdad?, mi deseo es que escuches, dispongas tu corazón para servir a Dios, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir este versículo. Pon tus ojos en Jesucristo. Búscalo para que en aquel día que se manifieste tú estés listo y preparado para recibirle, ¿verdad? Y te invito a la iglesia donde yo me reúno, ¿verdad?, y para que escuches esa palabra, ¿verdad?, y seas bendecido, serás bienvenido, ¿verdad?, y yo sé que el Señor te va a bendecir. Deseo que Dios te bendiga, ¿va?, y hasta la próxima vez que tengamos la oportunidad. Aquí estaremos, ¿va?, compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga.